Arte Proyecto, revista cultural. De adentro hacia afuera, con Nolcielena Armenta. Descubre tu propósito. Hoy día se encuentran por las calles muchos seres humanos divagando en búsqueda de respuestas, buscando satisfacer necesidades sentidas, cumplirle un tanto a la sociedad en este mercado de consumo. Seres humanos un tanto ajenos a su propia esencia. Muchas veces de ese sinnúmero de personas son jóvenes, buscando horizontes, logrando encontrar, escalonar frente a la vida. Y esos jóvenes son direccionados por padres y madres sin herramientas pedagógicas que les permitan a ellos encontrar esas respuestas asertivas. Deciden tomar el camino en estudiar carreras que no están enfocadas verdaderamente a su esencia. Profesionales que definitivamente se encuentran dislocados en sus caminos porque lo que eligieron no tiene que ver con su esencia. Madres y padres de familia que direccionaron también su vida en búsqueda de unas respuestas que no tuvieron que ver con su esencia, con sus talentos, con sus perfiles, con esos sueños, con esas ideas sutiles que habitan dentro de sí. Hoy, esos seres humanos se encuentran desorientados frente a la vida, porque muy seguramente no escucharon la voz de su corazón. Gracias a ello, esos seres humanos presentan una actitud, un sentir, un comportamiento, una sensación de frustración, de complejos, de seres humanos sufridos que no alcanzan la paz en su ser espiritual, que no encuentran la libertad al interior de su vida, que no se hallan satisfechos en realidad por lo que hacen y por lo que les pertenece, porque realmente esa identidad no es una identidad propia, es una identidad supuesta, impuesta por un mundo exterior, por un entorno que los obliga a pertenecer. De ahí que la identidad cultural, el sentido de pertenencia, se pierde, se desvía con el pasar del tiempo. Vamos, nunca te quedes quieto. Abre los ojos de adentro, del alma, del espíritu. Avanza hacia el camino de tu ser, que está dentro de ti. Allí encuentras las respuestas. Tu corazón brilla como el sol de mediodía y tu conciencia te invita a razonar oportunamente, a elegir lo que eres, quién eres, con tu esencia, con tus valores, con tu cultura, con tus sueños. Así como tal te quiere la vida. Ese es el compromiso, ese es tu propósito, el de adentro. Fundación Siembra. El ser en el hacer. Antonio Cabrera, fotógrafo. La imagen, la vida, un cuerpo especial dentro del viaje del universo. Antonio Cabrera, el fotógrafo, el artista, una vida que se transforma en cada paso del tiempo,
Antonio, ¿quién es Antonio? Una persona en construcción, siempre en construcción. Desde mis más remotos recuerdos, no he tenido una identidad que uno diga, este es. Siempre he hecho cosas, he dejado de hacer cosas porque ya las he hecho. Entonces estoy en cambio, dinámico. No me gusta ser el mismo de ayer, el mismo de hace 10 años, el mismo de hace 15. Me identifico con mis actividades. Es decir, en la adolescencia y en la juventud temprana, considero que fui estudiante. Después, cuando estuve recorriendo el país con parte de mis estudios sociales que he realizado, me consideraba un investigador social. En este momento me considero un fotógrafo. ¿Cómo fue esa vivencia en la infancia? Los más remotos recuerdos que tengo de mi infancia son en Corrales, mi pueblo natal. Era un pueblo eminentemente rural. Ni siquiera nací en el pueblo, nací en una vereda. Mis primeros recuerdos de ese municipio es la vida rural, la vida en el campo. Mi papá llegó a trabajar con Acerías Paz de Río cuando empezaba la construcción de la empresa. Y eso dio la oportunidad de dejar de ser campesino para empezar a ser hijo de obrero. Es decir, con acceso a la educación, a la salud. Ya nos atendían en el Seguro Social, ya nos matricularon en la escuela. Como soy de los últimos de esas generaciones, mis estudios los realicé fue en Sogamoso. Un recuerdo que se refleja en mis fotos es el recorrido que tenía que hacer desde mi casa con la maleta de ABC y con las 11 en una mano, la naranja y un plátano hasta la Escuela de los Libertadores, por el ferrocarril. Es por eso que me identifico tanto con la estación del ferrocarril. Le he tomado todo tipo de fotos por esos recuerdos. ¿Cómo surge ese ser sensible, Antonio? Más que los diferentes oficios, tareas, trabajos que he desempeñado, mi evolución en el aspecto de mi sensibilidad empieza muy temprano. Inicialmente, con uno de mis hermanos, él tiene una tendencia a ser muy trabajador, muy orientado a los negocios. Por lo tanto, ya desde adolescente, él tenía su cámara de fotografía y me dio los inicios en ese arte. Fue mi hermano, Luis Enrique. ¿Cuántos años más o menos? Aproximadamente unos 12, 14 años. Y la sensibilidad la dificultad de no poder pintar, porque no desarrollé esas habilidades manuales, porque no había en los medios. No tenía para pinceles, no tenía papeles en los cuales pintar, o que se me desarrollaran esas habilidades. Y el sistema educativo tampoco colaboraba mucho en ese aspecto. Por lo tanto, me tocó pintar directamente con la cámara de fotografía. Ese fue mis inicios. En ese andar de reconocimiento y exploración, ¿cómo se desarrolla la poesía? La poesía fotográfica, quiero decir. Es un descubrimiento. Empiezo estudiando medicina en la Universidad Nacional. No me hallo en esa carrera. No me gusta lo técnico, no me gusta un oficio como para ganarse uno la vida de tener una profesión. No me encontré en eso. Abandoné ese tipo de estudios. Estuve de obrero durante todo un año hasta que dije, no, yo quiero profesionalizarme, quiero estudiar algo más. Y regreso a la Universidad Nacional presentándome nuevamente a estudiar sociología. Ahí sí se relaciona la fotografía con la sociología,
porque de todos los trabajos que hay que realizar con diferentes comunidades, en diferentes espacios sociales, de todo tiene que quedar evidencia. Y evidencia, en ese momento el video estaba muy poco desarrollado, entonces todo era evidencia fotográfica. Es por eso que desde ahí siempre mi trabajo está relacionado con la cámara de fotografía. Desde ese momento quedo pegado a la fotografía. Como no quiero que mi fotografía sea el reflejo de lo más dramático y de lo más patético, busco la otra alternativa, la sensibilidad a mostrar lo bello, lo artístico. Ojalá que vean la foto y en la foto se vean reflejados y les haga pensar en algo más. Y ojalá sea hacia los valores nobles, altruistas, hacia lo mejor del ser humano. Hablemos del mensaje, Antonio, de esas etapas de vida en el campo artístico, fotográfico. En la fotografía, en las condiciones económicas, sociales y políticas actuales, hay que combinar la fotografía en dos cosas. Si lo quiere hacer como fotógrafo artístico, se muere de hambre. Así de sencillo. Por lo tanto, toca combinar la sensibilidad artística con lo económico. ¿Cómo lo estoy haciendo? Por un lado, intento o estoy ofreciendo un servicio de lo que es la fotografía social, pero con sensibilidad artística. La cámara fotográfica como instrumento. Yo no hago una reducción tan drástica con respecto a la cámara de fotografía como instrumento de trabajo. Es mi novia. Es más, considero que es mi esposa. De novia uno cambia en diferentes circunstancias de la vida, en diferentes condiciones. Si tiene que emigrar, si tiene que viajar, si tiene que salir del país, si tiene que dedicarse a otros labores, perfectamente uno puede cambiar de novia. Cámara, he cambiado de modelo, indudablemente, pero es mi compañera. Para todo lado va conmigo. Es una relación, incluso llega a ser erótica, porque tengo que conocer cuáles son las capacidades de la cámara y cuál es la necesidad de la situación para que ella me dé la satisfacción a mí. Es interesante, es una relación de pronto hasta psicoanalítica, yo diría. Porque es que ella me responde a los estímulos que yo le doy. Y mis estímulos van orientados a que me ofrezca una satisfacción. No es un instrumento, no es una herramienta. Es una extensión de mi corazón, una extensión de mis ideas, de mis sentimientos, de mis valores, porque con ella me expreso. Eso sí. Hay gente que se expresa muy bien a través de la palabra oral, otros de la palabra escrita, yo de la imagen. Por lo tanto, es una extensión, es una materialización de mis ideas. Esto es mi cámara. El fotógrafo no se hace solo. El fotógrafo depende muchísimo de las influencias. Han sido muy fuertes los contactos con excelentes fotógrafos del momento actual. La creatividad es un concepto muy difícil de definir, porque es cambiante, es dinámico. Depende mucho de la relación que hay entre el cliente y el fotógrafo, o si es una foto únicamente dedicada a hacer un estudio artístico, un estudio de creatividad, que no tenga cliente, que haya posibilidad en donde sea el fotógrafo o el artista el que va a hacer la foto, el que decide qué es lo que quiere reflejar. En el caso personal mío, que digan que tengo un estilo propio,
No, y Dios me libre de tener un estilo propio o un estilo único. En el momento en que yo tenga un estilo único, es porque mi creatividad se me acabó. Es porque no tengo nada más que descubrir. Para mí, la fotografía es dinámica. No quiero tomar la misma fotografía que tomé ayer, y mucho menos mañana tomar la fotografía que tomé hoy. Cada día tengo que hacer una fotografía diferente, incluso del mismo personaje, del mismo objeto, del mismo sujeto. Lo tengo que cambiar. No quiero enfrascarme, no quiero, es decir, que digan que no, que la misma foto que hice hace 3 años es la que hago hoy porque es el mismo estilo. En ese momento ya dejaría de ser fotógrafo y pasaría a ser un técnico que repite exactamente lo mismo que hizo siempre. Eso no lo quiero para mí. Quiero que mi estilo sea cada día diferente. Como fotógrafo, los contextos que me llaman la atención son varios, pero están determinados por un principio fundamental, una relación social, en donde hay 2 o más personas en una relación específica. Normalmente, las que prefiero, relaciones familiares, entre esposos, padre o madre e hijo, entre hermanos o entre novios. Son fundamentales, porque me parecen muy expresivas las facciones que adquieren en el momento que están reflejando el amor que se tienen, el cariño que se tienen. Y eso es precisamente lo difícil de captar en una imagen. La mirada, el beso, la caricia, es lo difícil de conseguir. Cuando tomo fotos de un contexto unipersonal de una sola persona, prefiero que sean básicamente 2 los tipos de personas. O los bebés o niños, por la ternura que manejan, por la ternura que reflejan, o los ancianos. Respecto al contexto social, indudablemente, el contexto de fiesta, el contexto de ceremonia es espectacular para tomar fotografías, y en donde me estoy especializando precisamente. Hay más posibilidades de creatividad allí, hay más posibilidades de reflejar cariño, ternura, afecto. Espectacular para fotografía. Las luces nocturnas, las luces de fiesta, es lo que prefiero, es el contexto que me gusta. Referente a los valores que se pueden lograr o se pueden fomentar partiendo de la fotografía, fundamentalmente son 2 para mí. Identidad, porque es a partir de la lectura de la foto que se le tomó que usted puede definir quién es usted en el grupo social. Y sentido de pertenencia, porque teniendo en cuenta su situación dentro del grupo social, ya usted se va a sentir identificado, se va a sentir perteneciente a un grupo determinado. A mí me interesa es generar identidad y sentido de pertenencia como valores sociales. Eso es lo que quiero que mis fotos reflejen. Fotografía y calidad de vida. Lo tomo a título personal. La fotografía sí ha servido muchísimo como soporte económico. Inicialmente lo tomaba como, en términos de los fotógrafos de profesión, como un descansadero, como un descampadero. Es decir, que obtenía ingresos adicionales con la fotografía. En este momento ya prácticamente lo que me da mi sustento es la fotografía. Sin embargo, no me considero un empresario de la fotografía. Es decir, mi interés no es netamente económico, eso es accesorio. Me interesa la imagen agradable, me interesa el bienestar del cliente. Tampoco me interesa la fama, tampoco me interesa ser reconocido a nivel municipal, departamental, nacional o internacional. No, la fotografía es porque me gusta
sencillamente. La imagen que quiero construir, creo que tengo la capacidad de lograrla en las características que yo considero que son agradables a la vista. ¿Para dónde voy o cuál es mi meta, mi objetivo con la fotografía? Yo considero que es una construcción. A donde pensaba llegar con la fotografía hace 2, 3 años, considero que ya llegué. De aquí en adelante hay que ser dinámico, hay que mirar el medio, hay que mirar el contexto. No sé específicamente cuál sea el objetivo. Quiero seguir probando técnicas. Quiero hacer más cursos de fotografía. Quiero actualizarme mucho más. Quiero viajar, salir de Sogamoso, hacer fotos ya ni siquiera en Colombia. Quiero salir de eso. Me llama mucho la atención Suramérica, fotografiar Suramérica. Simplemente quiero seguir haciendo lo que me gusta. Cada vez con mejor técnica, cada vez con más agradable a la vista que sean los resultados y que sea el cliente el que determine qué es lo que quiere. Es decir, voy a estar, que sea el mercado el que me dicte cuál es el tipo de fotografías que se están en ese momento necesitando. Y en cuanto a la fotografía personal, creo que seguir avanzando, descubriendo. Ese es descubrimiento, es un descubrimiento. La meta no existe, hay que construirla y hay que descubrirla. Un mensaje para los nuevos fotógrafos, para la juventud: hágale. La fotografía es un complemento espectacular y esencial en absolutamente todos los oficios, en todas las profesiones, y como profesión misma tiene mucho futuro. La imagen clásica no va a pasar de moda, precisamente es clásica y es rentable. Si necesita que sea colaboración de su profesión, hágalo bien. Para eso está su profesor internet y fácilmente puede llegar a ser muy buen profesional. Fundación Siembra. Atino. Conduce Nolcielena Armenta. Atino abre las puertas de nuevo a un actor social, a un artista, gestor, pedagogo, un joven que ha recorrido las tierras colombianas en busca de oportunidades y de nuevo regresa a su tierra. Está aquí con nosotros Raúl Bernal. No, sí, muchísimas gracias por tu invitación. Pues para mí es un orgullo y pues es grato que pues, la gente pues, en mi tierra me tenga en cuenta para presentarme ante la comunidad. ¿Qué significa Sogamoso para Raúl? Sogamoso es, son muchas cosas. Sogamoso es mi casa. Sogamoso es la tierra que me vio crecer y me vio encaminarme por ahí, derechito hacia la cultura, hacia el arte y en especial hacia la música. ¿Has trascendido con el amor a esta tierra? Sí, yo soy muy orgulloso de siempre decir de dónde soy y de dónde vengo. Para mí eso es importante, el hecho de ser colombiano, el hecho de ser boyacense y más aún el hecho de ser sogamoseño, para mí es importante demostrarlo y llevarlo en alto donde quiera que voy. ¿Inquieto por el arte? Sí, bastante. ¿Desde hace muchos años? Toda la vida, diría yo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, todo inició por mi padre. Mi padre toca la guitarra. Mi madre, pues, a pesar de que no toca instrumentos, ella le gusta mucho cantar. Entonces, desde las canciones de cuna, desde cuando mi papá se ponía a ensayar sus pasillos, sus bambucos en el pie de la cama, de mi cama, cuando era niño, se sentaba a tocar. Tendría 2, 3 años, recuerdo ya a los 4 más o menos, ya los recuerdos empiezan vagamente de esas tonadas cuando él cantaba, cuando él tocaba sus joropos, también le gustan mucho los joropos. Y ahí empezó el amor por la música, se fue cultivando y fue creciendo. Empecé tocando instrumentos de percusión, tocando
golpeando, investigando, indagando. Y ya se fue dando pues el inicio en un grupo musical en esa época, de los primeros grupos que existían en Sogamoso, de los primeritos. Y poco a poco se fue dando, fui conociendo más gente, porque en este medio es algo tan bonito y tan hermoso que uno, donde quiera que va, conoce gente, interactúa con ella y se enamora más de lo que uno hace. Y esa misma gente me dio pie para ir vinculándome con más gente del medio. Me invitaron después a más grupos, me invitaron a mirar otros géneros, porque pues uno aquí también mira géneros musicales y aprende más cosas. Bien, un proceso que te ha llevado a conformar diferentes grupos y a ser parte de ellos. Sí, pues yo inicié pues acá en Sogamoso con los Centauros del Sol, que era un grupo en esa época de lo más importante, por decirlo así. Recuerdo que hacíamos giras, en ese entonces decía uno los toques, pero pues eran giras, realmente eran giras, porque salíamos desde un jueves, volvíamos un lunes o un martes de hacer eventos en Santander, en el llano, viajábamos muchísimo, viajábamos por el llano, por todo Boyacá, recorríamos muchas veces, o sea, en esa época yo estaba en el colegio, llegaba a estudiar un martes al colegio, entonces ya era muy difícil pues sobrellevar lo que era la música con las obligaciones del colegio y cosas así. Pero pues fueron tiempos muy chéveres, donde conocí mucho, aprendí mucho. Y pues mi experiencia en la música y en el arte pues viene desde muy pequeño. Entonces yo tuve que viajar desde esa época por todo el país y conocer distinta gente, y había grupos que me invitaban después, me decían: oye Raúl, ven, te vimos tocando en tal sitio, queremos invitarte a que vengas con nosotros ahora con este grupo. Entonces empecé a meterme con otros instrumentos, a aprender a tocar otros instrumentos. Pues en cierta forma sí, he pasado aquí por varios grupos de la región. Empecé por ahí, tocando con varios grupos de Sogamoso y después de la región. Bien, pero en este momento todo ese proceso te ha llevado a ser profesor, a tener ese oficio de la pedagogía y ese arte, porque también hace parte de esas estrategias artísticas que se deben implementar en la enseñanza para la vida, ¿no? La pedagogía artística requiere de un compromiso tal, de una resistencia enorme, porque es formalizar un proceso escuela en una ciudad como Sogamoso, que necesita de mucho auge para desarrollarse en ese aspecto. Bueno, todo empezó, esas ganas de crear la escuela empezó precisamente desde esa época. Estoy hablando de cuando yo tenía 12 o 13 años, que ya después de que di los primeros pasos con mi padre, con mi hermano que también es músico, surgió la necesidad de aprender más cosas y mejorar más cosas, de buscar herramientas, esa necesidad como de alimentarse de música y de conocimientos. Entonces salí a buscar. Y pues es muy triste porque en ese entonces realmente no existía un sitio, o sí habían algunos sitios, pero no se brindaba como lo que yo quería, ¿sí? Como esa búsqueda con métodos, con procesos de lo que yo quería aprender. En esa época yo quería aprender piano, recuerdo tanto. Y pues mi idea empezó desde ahí, porque no conseguí donde me brindaran pues, como esas herramientas que yo buscaba. Al pasar el tiempo, ya seguí creciendo, me fui a estudiar a la UPTC de Tunja, estudiar música como tal, y en esa universidad es muy buena, pero pues sentí como la necesidad de estudiar en Bogotá, donde me brindaban más herramientas y otras cosas que necesitaba. En Tunja duré tres semestres donde pues estudié pedagogía, incluso ahorita en este momento pues utilizo muchas cosas que aprendí allá, ¿no? De ahí salí para Bogotá a estudiar en la Universidad Distrital, y ya en la Distrital pues me especialicé como violonchelista profesional, maestro en artes musicales,
de allá soy egresado de esa universidad. Pues en Bogotá tuve la oportunidad de tener un contacto con la cultura más cerca y más de frente, más al punto. Y estando allá recordé eso que alguna vez pensé y dije qué chévere pues yo haber tenido la posibilidad de tener una educación un poco más seria y más metodológica en cuanto al instrumento que yo quería aprender en aquel entonces. Entonces retomé eso y dije qué bueno sería tener una escuela de música en mi ciudad y aportarle a las nuevas generaciones que quieren estudiar música. Mira que es un poco extraño, ¿no? Porque los jóvenes hoy emigran, se van. Sí, se ve mucho. Y difícilmente vuelven a generar procesos de vida aquí para subsistir en sus tierras, para aportar en sus tierras, de trabajo, de oportunidades, ¿cierto? Y en esa iniciativa tuya de volver, de quedarte y persistir en la labor de la enseñanza que es tan valiosa, ¿no? Y más en el arte, que poco impacto tiene muchas veces a nivel de sociedad, ¿sí? Quedarte, eso es un valor muy grande, ¿sí? Sí, pues esa decisión de volver y empezar una escuela no es fácil, uno lo piensa mucho, lo analiza, pero los mismos estudiantes, y hoy en día puedo decir que no me arrepiento, se ha hecho un gran trabajo, gracias a Dios, se ha hecho un gran trabajo. Tengo estudiantes en este momento que ya incluso son también profesores. Tengo estudiantes que están estudiando en música en las distintas universidades del país. Van a visitarme, periódicamente me cuentan sus historias, cómo les ha ido. Entonces eso lo llena a uno de más seguridad y de saber que lo que uno hizo estuvo correcto, estuvo bien hecho y estamos aportándole a nuestra comunidad. Bien, es una muy bonita labor, trascendental además en el desarrollo de la vida, pero mira, tenemos una sociedad que nos exige y que poco nos da, y lo que nos da está muy condicionado. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Bueno, sí, es muy cierto. La sociedad continuamente a los artistas nos exige bastante y aparte pues condiciona nuestro trabajo y no nos valora en cierta forma. Y lo que le ofrecemos a nuestros estudiantes o a nuestros chicos que llegan en búsqueda de un futuro, en búsqueda de un horizonte, porque tengo muchos chicos que llegan sin saber qué hacer, con ese amor al arte, pero no saben cómo enfocarlo, de a dónde ir. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿y qué será el futuro de estos chicos? ¿Sí? Con la sociedad que les espera, con los obstáculos que les esperan. Yo llegué y me encontré con una sociedad que en cierta forma no aprecia un poco lo que es el arte y siente que uno no está brindándole ni aportando a la sociedad. Cada día se está potencializando más ese mercado, porque mira, pese a las escasas posibilidades en el apoyo para estos procesos artísticos, surgen nuevos artistas con un apasionamiento impresionante, nacen nuevos procesos, se multiplican las semillas en el arte. ¿A dónde va ese incremento de semillas artísticas? ¿Cuál es el mercado que hay para ello? O si definitivamente no es a la sociedad a quien les toca la responsabilidad de abrirles las puertas de oportunidades, y más bien nosotros como actores sociales y gestores sociales dentro de este rango del arte tenemos la responsabilidad frente a ello. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿a dónde va esta comunidad, esta sociedad? Yo digo que las oportunidades pues en cierta forma el artista se acostumbra a buscárselas. Sí, las oportunidades uno las encuentra y las busca, pero de todas formas pienso yo, el gobierno tiene mucho que ver en esto. Los recursos que hay para la cultura y los recursos que hay para el arte son muy pocos y cada día hay muchos más artistas, y con muchos más talentos, muchas más maneras de arte por explotar, muchas más formas, y los recursos que se están dando son realmente muy escasos o son mal manejados. Entonces el manejo de estos recursos muchas veces se va en otras cosas o simplemente se pierde.
Nosotros hoy en día vemos gente que de pronto no ha estudiado mucho el arte, no se ha preparado como tal en la cultura, y vemos que manejan puestos de cultura en distintas comunidades. Entonces se ve mucho empezando por el mal manejo de estos recursos. Yo he escuchado que hay muchos recursos que se pierden porque no hay proyectos, ¿sí? No se pasan los proyectos o simplemente no se difunde. Tenemos el presupuesto para tales cosas y no se difunde, no sabe uno que hay tales recursos. Ha sido provechoso este camino. La cultura es como una mamá. Le abrió las puertas al desarrollo del arte y nosotros somos los actores sociales principales y responsables de algún modo de crear iniciativas propias, de crear semilleros, de brindar ese sentido de esperanza a la humanidad para que haya ese cambio tan deseado por todos los artistas como seres sensibles que somos, para que seamos tenidos en cuenta en una sociedad que estigmatiza, pero que tiene también la facultad de transformar el pensamiento y las acciones hacia un nuevo desarrollo de vida. Creemos en nuestras artes, creemos en la música, creemos en tus procesos y avivamos el fuego en Atino hoy para que la vida siga su canto.